Hola alumnos, acá estamos con este video explicativo para las dos últimas clases que van a ir juntas porque las dos se refieren a literatura, que son el género narrativo y el género lírico, ¿sí? Vamos a empezar con el género narrativo. Como siempre les recomiendo que tengan el material ahí a mano para ir siguiendo, ¿sí? Primero, narrativo viene de narrar, es decir, narrar significa contar algo, que se cuentan historias. El tema es que en el género narrativo, ¿qué tipo de historias se encuentran? Historias inventadas, es decir, no historias que pasan en la realidad o que se supone que pasan en la realidad, ¿no? Como las noticias o un libro de historia. Entonces el género narrativo de por sí tengo que saber que cada vez que agarro un libro de género que contenga, que se enmarque en el género narrativo, estoy leyendo algo inventado. Por supuesto que puede tener un montón de puntos de contacto con la realidad, pero siempre va a ser un invento. Yo siempre comparo con las películas. Las películas, por más reales que me parezcan, aunque me diga que está basada en hechos reales, no es la verdad. Hay mucho de invención para completar todo esa película, ¿sí? Dentro del género narrativo están los narradores, que son, es decir, ¿quién inventa esta historia? El autor. El autor inventa una historia, entonces inventa un lugar, tiempo, personaje, una situación, algo que sucede, ¿sí? Y el narrador es la voz que elige para contar esa historia. Hay tres tipos de voces: omnisciente, testigo y protagonista. El omnisciente es alguien que no participa en la historia, ¿sí? Y lo sabe todo. ¿Cómo yo me doy cuenta de un narrador omnisciente? Porque sabe incluso lo que piensan y sienten los personajes. El testigo es un personaje de la historia, ¿sí? Puede ser importante o no, y hace lo que dice su clasificación. Ve, escucha, ¿sí? Y va contando todo eso desde su mirada. Y el protagonista, además de ser narrador, es el personaje principal. Gira todo en torno a él. Entonces él va contando todo lo que le pasa. De estos tres narradores, que menos sabe el protagonista porque cuenta todo lo que le pasa a él, ¿sí? Pero hay algo que tener en cuenta y nunca confundir. El autor no es el narrador. El autor elige el tipo de narrador entre estos tres narradores, ¿sí? E incluso hay autores que juegan con esto, ir mezclando los narradores, ¿sí? Después habla un poco de las personas, pero no me voy a poner mucho porque no eso es más por un señalamiento, ¿no? Porque no es tan así, ¿no? De las personas, ¿sí? Después los personajes principales y secundarios, la diferencia principal es importante la historia, es decir, la historia se mueve con ese personaje secundario, es alguien que podría o no podría estar en la historia y no afecta demasiado. Vuelvo a comparar con las películas o alguna serie. El personaje principal es necesario para todo el desarrollo de la historia. Si llega a pasar algo y el actor no puede continuar con ese papel principal, hay que modificar la historia. En cambio, los secundarios pueden salir, pueden entrar y la historia no se va a modificar tanto. Bueno, es en cuanto a la teoría. Y yo les dejé un cuento, Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, un escritor argentino. Un texto muy breve. Dentro del género narrativo están los cuentos, están las novelas. Yo elegí un cuento que obviamente es para leerlo, y después la actividad va a tener que ver con ese cuento. La última clase es el género lírico, ¿sí? Que se lo conoce más común con el nombre de poesía. ¿Está? Ahí en el material dice: se escribe en verso. Verso es escribir de no ocupar todo el renglón de la hoja, ¿sí? Escribir una parte del renglón y pasar abajo, acomodar en estrofas, etc. Es como se escribe, por ejemplo, una letra de canción, ¿sí? No todas, pero la mayoría, ¿sí? Y que dice, se hace un gran trabajo con el sonido, la medida y el sentido. Bueno, yo básicamente lo voy a hablar bastante rápido esto, porque la actividad no va a tener mucho que ver con reconocer estas cosas, ¿no? Es más una cuestión de tiempo que no llegamos, ¿sí? En el sonido tenemos las rimas, es decir, coincidencia de sonido en las palabras de los versos, especialmente en las palabras finales de los versos. Entonces, saber, ahí tenemos tipo de rima, asonantes, consonantes, que tiene que ver con si coinciden todos los sonidos o no a partir de la última vocal acentuada. Y tiene un ejemplo para cada uno.
La medida tiene que ver con medir los versos. Los versos se miden no con reglas, sino contando sílabas, y tiene una serie de reglas, ¿sí? Esto más nombrarlo nomás como cultura general porque era algo muy común en la poesía clásica, pero después ya como que no se le dio mucha importancia. Es decir, en la época era necesario cumplir con los estándares de la medida. Hoy en día me interesa eso, ¿sí? Y trabajo con el sentido, le habla de la denotación y la connotación. Es decir, las palabras tienen dos propiedades, denotación y connotación. Denotación es el significado directo, ¿sí?, de una palabra. Y connotación es el significado que puede generar la palabra según el contexto en el que se utiliza, ¿sí? Entonces, toda palabra, la denotación y significado directo es el que encontramos en el diccionario, ¿sí? Y la connotación es lo que puede generar esa palabra de acuerdo a donde yo la utilice. A ver qué ejemplo. Amargo. Yo le digo amargo, ¿sí? Si van al diccionario van a ver que amargo es un tipo de sabor, ¿sí? Ahora, si yo ubico esa palabra en la frase sos un amargo, no estoy diciendo que esa persona tiene sabor amargo, sino que una persona de mal humor, que no se divierte, que es apático. Y eso es la connotación. Todas las palabras pueden generar eso. Y uno lo ocupa desde muy chico. Desde muy chico va aprendiendo que las palabras tienen su significado directo, pero también pueden generar otro significado. De chico, si yo me mando una macana y mi mamá o mi papá me dice, cuando te agarre te mato, yo sé que ese te mato no significa que me va a matar en serio, sino que me va a castigar, me va a irritar, etc., ¿sí? Y ahí le habla de la metáfora, que justamente es algo que se trabaja mucho en la poesía con el tema del sentido. Decir algo, pero ocultar el verdadero sentido, pero no porque no quiero que se entienda, sino con la intención que se entienda. Es como un jueguito de palabras. Es lo que se dice decir algo de manera indirecta o de sentido figurado. Ahí tienen el ejemplo. Esos puntos de la noche tan solitarios y lejanos como mi perdido amor. ¿Qué son los puntos de la noche? Las estrellas. Es decir, no lo hice directamente, pero sé que está hablando de las estrellas y esa es la metáfora. Y después hace una comparación que también son metáforas, que las estrellas, ese amor ya está perdido, está totalmente lejano, inalcanzables como las estrellas, ¿sí? Entonces dentro del género lírico tenemos trabalenguas, chistes, adivinanzas, versitos, letras de canciones, refranes y por ejemplo poemas, ¿sí? Bien, después hay otro material que dice recursos estilísticos, también más para mencionar, que son recursos, lo que yo tengo a mano para realizar algo. Yo no invento el recurso ya está. Yo lo que voy a hacer, voy a ver cómo utilizo ese recurso. Entonces en la poesía se ocupa mucho los recursos estilísticos, es decir, formas que tengo para trabajar y hacer ese juego con las palabras, ya sea en sonido y sentido o en las dos cosas. Y ahí tienen el nombre del recurso, la definición y un ejemplo, ¿sí? Esto para que lo tengan ahí como, ¿sí?, como una cuestión de cultura general. Van a ver que hay algunos recursos que tienen nombres raros, por ejemplo hiperbatón, pero después van a ver que es bastante simple el recurso en sí. Con respecto al tema de género lírico, también le dejé la letra de una canción. En vez de un poema elegí una letra de una canción, porque son, no todas, ¿no?, pero muchas canciones entran dentro del género de poesía. Le dejé una canción de Bersuit Vergarabat, también para su lectura, y está relacionado con la actividad. Bueno, la actividad es, digamos, una actividad más de interpretación y no tanto de cumplir una consigna concreta, ¿no?, como hemos venido hecho hasta acá. Se trabaja con el cuento Continuidad de los Parques y la letra de la canción Madre de mi Sol. El primer punto, hay que mencionar los personajes del cuento, y acuérdense, cuando decimos mencionar los personajes, no es necesario que tengan nombre y apellido, sino algo que lo identifique como personaje dentro del cuento, ¿sí? Y escribir la interpretación personal de su final. Es decir, ese cuento tiene un final raro, para decirlo de alguna manera, y yo quiero que ustedes me escriban qué les pareció, qué suponen que pasó, ¿sí? ¿Cuál es su interpretación personal sobre ese final? ¿Sí? ¿Qué pasó en realidad? ¿Sí? Porque justamente juega mucho el cuento con eso. Y el punto 2, la letra de la canción, explicar a qué se refiere, o sea, de quién está hablando esa letra de la canción. Dice madre, hay una sola, pero
a quién se refiere en realidad con ese madre hay una sola y cuál es su mensaje, qué mensaje quiere transmitir esa canción, ¿sí? Por eso digo, es una actividad más de interpretación personal. Bueno, esta actividad tiene tiempo hasta el lunes que viene. Les quiero recordar que el lunes que viene ya se va a ir trabajando la segunda nota parcial para ver si tienen aprobado. Estoy esperando que me confirmen si va a haber un examen final o con la segunda nota parcial aprobada y la primera aprobada ya está. Les estaremos comunicando. Y quienes adeuden actividades desde la primera nota parcial hasta ahora, aprovechen, completen y manden a mi correo, así no se pierden esa parte. Cualquier cosa, estamos en contacto. Saludos.